que es el Padre Nuestro que aparece en el Evangelio de Mateo y Lucas, y que nos muestra cómo debemos orarle a Dios. Hoy vamos a continuar con este tema, trayendo 3 ejemplos de oraciones y que nos van a decir lo importante que es el otro tipo de oración relacionada con la adoración o la petición a Dios. La primera que tenemos está en el libro de Génesis 18, los que tengan Biblia o teléfono, tableta, lo que traigan para leer la escritura. Génesis 18, una oración que ya se ha comentado aquí, creo que, no sé si Robert lo mencionó, de Sodoma y Gomorra, el suceso que los ateos dicen que no existió. Bueno, los ateos no creen en la Biblia tampoco. Sin embargo, las huellas de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, inclusive están bien marcados en el territorio de Israel. Lo pueden buscar en internet. Los descubrimientos arqueológicos que hicieron en ese lugar se encuentran las huellas de esas 2 ciudades que en la antigüedad eran ciudades grandes y se creen que hayan existido entre las 2 ciudades unas 5.000 personas, que eso es bastante para una ciudad de aquella época. Y entonces este pasaje que está en el libro de Génesis, y antes de leer les voy a dar un pequeño adelanto. Resulta que Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos cuando Dios le llamó para que fuera a la tierra que ellos le iban a dar, la tierra que hoy en la actualidad es la tierra de Israel. Y Abraham hizo su recorrido por todo el Éufrates hasta Israel, que es una distancia considerable. Otro día vamos a hablar de eso, cuando Dios se lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve que yo te voy a mostrar la tierra que yo te voy a dar. Y le mostró la tierra de Israel, lo que Abraham, como todos nosotros, un ser humano, Abraham no es un Dios ni nada por el estilo. Abraham es un ser humano que está sujeto a pasiones y dificultades como todos nosotros. Pues Abraham se llevó a su papá y se llevó a su sobrino, cuando Dios le había dicho: sal de la tierra y de tu parentela para mostrarte la tierra. Bueno, eso le trajo, por supuesto, cuando hay algo escrito, ordenado para nosotros, y nosotros literalmente la mayoría de las veces no la cumplimos al pie de la letra, pues eso nos trae consecuencias. La consecuencia es que en un viaje que podía haber durado 3 meses, le duró a Abraham 2 años, porque cuando llegaron a Adán, al norte de Israel, su papá enfermó y por supuesto murió. Ya era una persona mayor y él no lo pudo traer. O sea que un viaje, ahora ustedes me dirán: ¿cómo yo voy a dejar a mi papá por atrás? Bueno, eso nos pasa. Pero Dios sabía que papá se iba a morir, pero nosotros no lo sabemos. Bueno, eso sucedió, pero también se llevó a su sobrino Lot, que no era lo que Dios le dijo, y en esa trayectoria llegaron a la tierra de Israel, muy fértil en el valle de Sarón. Allí había lugares espaciosos y ríos para su ganado, pero las cosas empezó a prosperar y empezó a crecer el ganado de ambos. Lot tenía su propio ganado y sus propios empleados o esclavos en aquella época, y Abraham también, pero entraron en conflicto. Y entonces Abraham le dijo: mira, tú eres mi pariente, yo no voy a entrar en conflicto contigo. Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Ok? Cuando fallamos en las ordenanzas, siempre tenemos consecuencias. Él se llevó a su sobrino, y su sobrino y los trabajadores o los esclavos que tenía Lot entraron en conflicto con los esclavos de Abraham y tuvieron que al final separarse. Entonces Abraham le dijo: yo voy a coger para el oeste, tú coges para el este y tú te quedas aquí en Israel. Y lo hicieron. Y Lot habitó en la tierra de Sodoma y Gomorra, tierra también que eran fértiles. Y ahí viene el suceso. Todos conocemos el pasaje. Eran ciudades que vivían en uno de los
de las formas sociales más sucias de la época. Aún así, yo creo que no supera la que estamos viviendo hoy. Pero así empezó. Así empezó. Y esto es lo que trae. Dios se da cuenta en la condición tan baja que Sodoma y Gomorra estaban viviendo moralmente. De ahí viene la palabra sodomia, la que identifica a las personas que le gusta sexo con el mismo género. Y Dios ve aquello y no le gusta y dice, he decidido deshacerme de Sodoma y Gomorra. Pero yo no lo voy a hacer por mi propia cuenta, sin ni siquiera decírselo a mi amigo Abraham. Oiga esto. Yo quisiera tener esa categoría con todos con defectos y todo. Yo quisiera que Dios me dijera mi amigo. Gracias a Dios por Jesucristo, Dios me puede decir mi hijo. Pero amigo a veces es una condición muy especial, muy especial. Yo no le voy a decir, yo no voy a hacer algo y no contárselo a Abraham. Y se lo contó a Abraham. Y le dijo, he decidido, vamos aquí. Y se apartaron de allí, los varones fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Apliquemos todo lo que está escrito ahora y que se escribió en aquel tiempo para los tiempos de ahora. ¿Destruirá Dios al justo con el impío? No. No puede ser. Dice Abraham, quizás hayan 50 dentro de aquella ciudad. ¿Destruirás también y perdonarás aquel lugar por amor a los 50? Lejos esté de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Si eso está muy lejos de Dios. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. Entre otras cosas, en hebreo, el juez se le llama a Dios. No ha de hacer lo que es justo el juez de toda la tierra. Y respondió Jehová y le dijo, si hallare en Sodoma 50 dentro de la ciudad, de cierto te digo que perdonaré la ciudad. En una ciudad casi de 5.000 habitantes. ¿Sabe cuánto es 50 de 5.000? ¿Eh? Casi no había. Continuamos. Y replicó a Abraham, volvió a decir. Abraham empezó a pensar, ya él conocía la ciudad, él había visitado a su sobrino y él había visto lo que allí se hacía. Y dijo, mejor me equivoqué. Yo creo que allí no hay ni 50. Pero bueno, vamos a apelar a juez de toda la tierra. He aquí, ahora he comenzado a hablar con mi Señor y aunque soy polvo y ceniza, quizás no haya 50. A mí me gusta esto. Destruirás aquellos 5 por toda la ciudad y dijo, no la destruiré si tan solo hallare 45. Se siguió pensando y no lo voy a hacer muy largo. De 45 bajó a 40. Y te dijo, ¿lo vas a destruir por 40? No. Y Abraham se quedó pensativo. Yo creo que no hay 40. Bajó para 30. Bajó para 30. Verso 30. Versículo 30. Del 30 al 31 bajó a 20. Y terminó diciéndole a Dios, si aunque sea hubieran 10. De 5.000, 10, 0,1, ¿verdad? Quizás. 1%, 0,1. ¿Estaremos igual ahora? ¿O habrá 0,001?
¿Y qué valor tenía Abraham para dirigirse de esa manera, para regatearle a Abraham? Mire, déjenme decirle, aquí hay algunos hermanos que han ido al Medio Oriente. Por cierto, ¿dónde queda el Medio Oriente? No, el Medio Oriente queda en La Habana. ¿No así, hermano? Dice que pensaba que estaba hablando en serio. A mí me gusta hacer broma, yo soy una persona normal. Ahí. No había 10. Pero Abraham dijo, déjeme regatear. Si hay 10, ¿va a destruir la ciudad? No la voy a destruir ahora. Mire, Dios que estaba como jugando. ¿Usted no ha visto un gato jugando con un ratoncito? ¿Ve? Yo lo he visto. Y el ratoncito se hace muerto. Y el gato lo hace así. Y se queda sentado ahí, porque el gato sabe. Se queda sentado ahí esperando el ratoncito. Ellos hacen los muertos y después se levantan y se van. Dios estaba jugando con Abraham. Porque Dios lo sabe todo, hermano. Dios sabe hasta lo más íntimo que pensamos, no que hacemos, que pensamos. Y le gusta a veces jugar con nosotros. No, mijito, no te preocupes que yo no lo voy a destruir si hay 10. Yo lo sabía. Además, la historia nos demuestra que no habían 10. Con nombre y apellido. Pero bueno, no quiero apartarme del tema. El tema es la oración que Abraham le estaba haciendo a Dios para interceder a favor de Sodoma y Gomorra. Y la oración de hoy se llama oración de intercesión. Estaba intercediendo porque todas estas, su sobrino Lot vivía en Sodoma, tenía sus posesiones, tenía su ganado y era una gran tierra. Y si este hombre tiene que irse ahí ahora, se va a volver a formar el pleito aquí. Y vamos a entrar en conflicto, es mi sobrino, yo no quiero, ¿cómo yo voy a entrar en conflicto con mi sobrino? Yo creo que esa ha sido la mentalidad de Abraham. Yo me imagino, eso no lo dice ahí, pero me imagino. No habían 10. Yo les voy a resumir la historia. Pues envió los ángeles a recoger a su sobrino y a su familia. Y en toda aquella ciudad solamente se salvó Lot, sus 2 hijas y su esposa. No habían 10. No habían 10. No. No habían 10. Parece que los números estaban un poquito rebalosos también. 4. Y les voy a resumirle la historia. De los 4, cuando salieron huyendo y el fuego y la ceniza y el fuego del cielo y el azufre empezó a caer en aquel lugar, que hasta los días de hoy eso es un lugar tan salado y con tanto azufre que no hay ni siquiera vida. En el lago super salado ese que existe en Israel. Hay tanta sal en aquel lugar que la gente flota como cocho. Yo no voy a discutir eso. Yo no voy a discutir eso, no creo. Una roca envuelta en sal, porque aquello es un lugar muy salino. No vamos a discutir ese asunto, pero mi opinión, usted pone sal afuera y cuando le dé la humedad se deshace. Bueno, pero en esa huida le dijeron, no mires atrás. La mujer de Lot, entonces no estaba entre los justos, entre los 4 que se salvaron. Desobedeció inmediatamente. ¿Qué habrá pasado? Aquí a veces la curiosidad nos mata, la curiosidad mata el gato. ¿Cómo dicen así por ahí? ¿Qué habrá pasado? Y después, fíjense, para que sepan lo que Dios sabía, porque Dios conoce los corazones de todos nosotros. Saben lo que pensamos o lo que deseamos. Dios lo sabe. Y cuando se refugiaron en una cueva, las hijas de Lot, eso es un pasaje duro. Quedaban 3 de 4. Las hijas de Lot emborracharon al padre y se acostaron con él para tener descendencia, porque sus esposos quedaron.
Hay justicia ahí. Eso está duro. Entonces, al final, el único justo era Lot. Pero el tema aquí, que no hemos estado leyendo para no perderlo tanto, el tema aquí es que esto es reconocido como una oración de intercesión, que es el tema que le estamos trayendo hoy. Porque en la oración de intercesión es la oración por la cual todos nosotros estamos aquí hoy. Porque alguien en algún lugar, somewhere de la historia, oró por nosotros. Y eso lo saben mucho los pastores. ¿Cuántas veces dedica él en oración para que la gente se salve? ¿Cuántas veces dedica? Ni se sabe. Él solo lo sabe. Si no hubiesen hecho eso, no estuviéramos aquí, hubiese desaparecido la especie humana. Bueno, probablemente. Como Si analiza el honor del ser humano, todos somos familia, no, definitivamente. Pero la oración de intercesión, con la cual es el tema, es el motivo por el cual cada uno de nosotros está aquí hoy delante de Dios. En algún momento de la historia, en algún lugar, alguna persona, algún pariente o alguien que ni siquiera te conoce ha estado orando por nosotros. Y en las clases que dimos acerca del Espíritu Santo, ¿cuáles están dentro de las funciones múltiples del Espíritu Santo? ¿Cuál era una de ellas muy importante? ¿Qué hacía el Espíritu? Intercede como nosotros. Intercede el Espíritu, y el Espíritu intercede cuando nosotros oramos y le pedimos al Espíritu de Dios: Señor, no es lo que usted diga, lo que usted predique o lo que usted haga, es porque el Espíritu intercede por nosotros, y cuando el Espíritu hace esa función en cada ser humano, el hombre o la mujer se sienten redargüidos por la presencia del Espíritu. Cuando el Espíritu trabaja en el corazón, mueve y mueve. Esa es la única fórmula que hay para que las personas se conviertan a Jesucristo. La intercesión del Espíritu, y se logra cuando se comienza una acción como comenzó Abraham a favor de Sodoma y Gomorra. Es verdad que no se salvaron mucho. Es verdad que solo se salvó Lot y sus 2 hijas. Es verdad. Pero fue gracias a la oración de intercesión. La oración de intercesión mueve el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios convence de pecado. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la clase de las obras que hacía el Espíritu? El Espíritu es lo único que te convence a ti y a mí de que estamos mal y que tenemos que corregir nuestro camino. Necesitamos corregir nuestro camino para hallar gracia delante de Dios. Y en algún punto de la historia, todos nosotros, alguien oró por nosotros. Si no era un pariente, era un conocido. Y si no era el pastor del área, que muchas veces los pastores dicen: Señor, que esta gente que me rodea se convierta. ¿No es así, Ron? Los padres, los evangelistas que se preocupan por los que están perdidos, gente que ni siquiera nos imaginamos estuvieron en algún punto de la historia orando por nosotros. Usted no está aquí hoy, hermano, por casualidad. Usted está aquí porque el Espíritu lo movió a venir, y porque alguien oró para que usted viniera. Y usted, y ustedes, y ustedes. Entonces es importante la oración de intercesión. Otra oración, rapidito, está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a hacer una introducción. El reino de Israel estaba dividido en dos. Reino del norte y reino del sur, conocido como Judá. Reino del norte, Israel; reino del sur, conocido como Judá. Y esa fue la causa de esa división, fue
gracias al más sabio de la tierra, Salomón, segundo rey en Israel, tercer rey en Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero, Salomón, que ustedes conocen la mamá porque la han leído. La mamá de Salomón fue aquella señora que se estaba bañando desnuda al lado del palacio de David a las 3 de la tarde y David la tomó y ella concibió. Y el primer hijo murió por su pecado y el segundo hijo fue Salomón. Y eso nos muestra que no tiene nada que ver con la clase, pero nos muestra que Dios tiene misericordia. Aun cuando cometemos pecado, Dios perdona nuestros pecados si nosotros se lo pedimos. Aun cuando pecamos, Dios perdona nuestros pecados, porque Dios le perdonó el pecado a David. No murió, tampoco murió la mujer. Y del segundo pacto nació Salomón. Y Salomón le dijo a Dios, dame sabiduría. Y dicen que ha sido hasta la fecha de hoy el hombre más sabio de la tierra. Pero somos humanos, somos carne. Y nuestras debilidades nos traen problemas. Y Salomón escogió para sí 700 reinas. Y no eran hebreas, no eran israelitas, violando lo que estaba escrito. Reinas extranjeras. Y esas reinas trajeron a sus concubinas. En resumen, Salomón llegó a tener en su vida 1000 mujeres para ir. 300 esposas, 700 esposas reinas y 300 concubinas. Si con cada uno pasara una sola noche, tenía que esperar 2 años y medio la segunda. Eso es sin contar que la preferida era la reina Saba, egipcia. Así que es posible que demorara, el ciclo demorara. ¿Sí? Es posible que el ciclo demorara más de 2 años y medio. Pero esas son las cosas y eso no fue todo. La desobediencia de traer mujeres extranjeras a la tierra de Israel no fue todo. La desobediencia vino cuando esas mujeres empezaron a crear en la parte norte de Israel lugares de adoración a ídolos. Cada uno atrajo su Dios de su país. Y entonces en aquella época, para mencionar, entre otros, estaba Moloch, que era un dios que se le aceptaba sacrificios de niños de 1 año en el fuego. Estaba la diosa Cera, que fomentaba la orgía sexual, entre otros. Entonces, Israel, ¿qué se convirtió Israel? ¿En qué se convirtió? Cuando muere Salomón, Israel era un centro de idolatría internacional. Todos los dioses de la región, conocidos y no conocidos, estaban haciendo práctica en Israel. Los príncipes, los reyes. Ahí. Todos los dioses. Y entre esos dioses había uno llamado Baal. Y entonces en la época de Elías había tanta idolatría que prácticamente Elías se sintió deprimido. ¿Tú hablabas de eso? Se metió en una cueva y los cuervos lo alimentaban. Porque él creía que era el único que quedaba. Todo el mundo practicaba diferentes tipos de dioses, rendía adoración a los dioses. Y entonces Elías le dijo a Acab, cuando se encontraron, dice el rey Acab, tú eres el que perturba a Israel. Y dice, no, el que perturba a Israel eres tú, permitiendo que tu esposa Jezabel haga adoraciones a Baal y a todos los dioses que se conocen en la actualidad. Entonces Elías reunió a todo el pueblo, ahí está el pasaje. Y cuando llegó la hora de ofrecer sacrificio, verso 36, se acercó el profeta y le dijo, Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que solo yo, tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas.
¿Qué estaba haciendo Elías? Elías estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Él sabía que estaban pecando, pero Elías estaba intercediendo. Y Elías quería mostrarle al pueblo quién era el verdadero Dios. Oración de intercesión. Respóndeme, oh Jehová, para que conozca este pueblo, para que este pueblo conozca quién es Dios. Necesitamos mucha oración de intercesión para que Dios se manifieste y este pueblo en el que estamos viviendo hoy en día conozca quién es Dios. Entonces ya Elías le había ordenado a los dioses de Baal, a los seguidores de Baal, que hicieran un altar y cogieron un buey y lo cortaron en trozos y le pusieron leña. Y ellos estuvieron más del mediodía, como hasta las 3 de la tarde, danzando y cortándose, que era parte del ritual, y gritando, Baal, respóndanos, pero Baal no respondió. Porque ese es el problema de los dioses. Los dioses tienen ojos, no ven, tienen manos, no pueden hacer nada, y tienen pie, pero no andan, hay que llevarle una tarima, la procesión conocida. Por supuesto, Baal no respondió. Entonces dijo Elías, respóndeme Jehová, responde para que este pueblo conozca que tú eres Dios y que tú puedes volver el corazón de ellos. Eso es oración de intercesión. Señor, tú conoces los corazones de mis vecinos, haz que ellos conviertan su corazón a ti. Oración de intercesión. Dice el verso 38, entonces cayó fuego del cielo al altar de Dios, sobre el holocausto, sobre la leña, sobre las piedras, sobre el polvo, y aún el agua que le echaron fue consumida. Entonces el pueblo dijo, Jehová es Dios, no es Baal. Ahí fue movido el corazón del pueblo. Entonces ese pasaje termina con un hecho mucha gente lo encuentran un poco exagerado. El mismo Elías cogió un cuchillo y degolló los 450 profetas de Baal. Ya hemos comentado muchas veces eso con mi esposa, y mi esposa dice, Elías tiene que haber estado poseído por el Espíritu. No hay quien haga en un momentico pueda degollar a 450 personas. Que fueron todas esas personas. No, el pueblo lo sujetó. Si leen, el pueblo lo sujetó y Elías solamente hizo sacrificio. Eliminó a los profetas de Baal. Está duro, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que la oración de intercesión de Elías delante de Dios funcionó. Hizo que el corazón de Israel se volviera nuevamente a Dios, que lo habían conocido y lo habían dejado. Y ya terminamos con esto. Ahora terminamos con una oración de intercesión, la más famosa de la Biblia, que está en el Evangelio según Juan, capítulo 17. Vamos a ponerlo del 1, porque voy a terminar ya con esto. Juan 17. Sí, Juan 17, 1. Ok, vamos a leerlo. Bueno, mire, vamos aquí. Vamos a leerlo, que tengan teléfono, Biblia, lo que sea. Juan 17. Esta es la oración más famosa de intercesión que existe y la hizo Jesús. Y oigan lo que dice. No se preocupe, eso pasa también en la televisión, en las redes sociales, pero se resuelve.
Y estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, Jesús, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien fue enviado. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Intercediendo por el mundo, para que conozcan a Dios. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica y tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y he guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste, yo se las di. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Y ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, que son tuyos, orando por sus discípulos. Porque todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ahora estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, los discípulos. Yo voy a ti, Padre Santo, y los que me has dado, guárdalo en mi nombre. Oye, qué bonito. Él estaba orando para que seamos guardados del mundo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los guardé. Ninguno de ellos se perdió, solamente el que tenía que perderse. Eso es otro tema para otro día. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Oigan, el mundo los aborrece por eso. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos al 30 ahora que está ahí. Más 20. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él no estaba solamente orando por los discípulos. Él estaba orando por todos aquellos que sucesivamente iban a creer en él por la palabra que ellos predican, por la palabra que hoy se predica. La oración de intercesión llega hasta hoy. Hasta hoy. Porque ha sido una cadena. Los discípulos oraron por sus discípulos y los discípulos por los discípulos y los discípulos por los discípulos. Y hasta los días de hoy, como dije en un principio, si estamos aquí es porque alguien comenzó a orar por nosotros. Por la palabra de Dios, que Dios ha puesto en los corazones de algunos. Ojalá que fuera de muchos. Pero la oración de intercesión es lo que realmente, y es lo único que realmente mueve el corazón de los que no creen. Esa es mi clase. Terminen de leer el pasaje, está muy bonito, Juan 17, y que el Señor continúe bendiciendo.